Carmen Jiménez Huertas, filóloga, lingüista, escritora, novelista. Cualquier libro de gramática en el bachillerato, en la escuela, en la primaria, y se sigue hablando del emisor, del receptor y del lenguaje como un código, a pesar de que se sabe que esto no es así. Estamos interconectados porque todo es vibración y el lenguaje es vibración. Entonces, esto cambia todo. Cambia todo, toda la concepción no es algo externo, es algo absolutamente interno que va desde la célula al ADN, al sistema neurológico, nervioso, las transmisiones, las emociones, las intenciones. Todo esto es comunicación y funciona a todos los niveles a la vez. La lengua tiene gradientes exactamente igual que los ecosistemas vivos. Es decir, tú vas avanzando en un paisaje y a medida que subes una montaña cambian los tipos de árboles, ¿vale? Entonces hay un gradiente. ¿Qué pasa cuando este gradiente se corta? Que se crean escalones. Pero esto lo hace precisamente las lenguas nacionales. Esto lo hace la Academia de la Lengua y todo el montaje que hay alrededor de las lenguas de Estado. ¿Qué significa? Si tú miras, por ejemplo, el catalán, está entre el francés y el castellano, el aragonés entre el catalán y el castellano. Hay gradientes y los pueblos vecinos todos se entienden. Pero si yo creo una lengua normativa, normalizada, estandarizada, estás perdiendo toda la riqueza. Toda la riqueza y toda la variedad y todo el gradiente. Es más, deja de valorarse del mismo modo las palabras usadas en zonas dialectales y se consideran menos cultas, de paleto, de pueblerino, ¿vale? Entonces se tiende a ir al estándar. ¿Y esto qué crea? Rompe el gradiente, crea escalones. Pero eso tiene finalidades políticas, no lingüísticas. Esto lingüísticamente no se puede justificar de ninguna manera. Es un invento que hacen los estados. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil pelearte con alguien que habla tu misma lengua. O sea, si no intervienen los estados, todas las lenguas son perfectas. Todas las lenguas y la son mejor perfectas. Es la materna. La materna. Es la materna. Para cada uno. Y además, a la que empiezas a entrar en la lengua materna, empiezas a descubrir su riqueza, su sabiduría, la profundidad de sus conceptos. Es maravilloso. Es la misma y está compartida por todas las lenguas. Y eso es lo que me parece fascinante, que el mismo concepto está detrás. Por ejemplo, en inglés, window está relacionado con wind, que es viento, y ventana con viento. Es decir, hay una misma idea. Una misma idea, aunque las palabras sean distintas. Se utilizan las mismas metáforas. Que el lenguaje funciona a niveles diferentes. Y vamos a esta gráfica que tenemos aquí expuesta. Es decir, la corteza cerebral parece que nosotros somos los que estamos gobernando el iceberg, ¿vale? Parece que son los vientos. Creemos los capitanes. Sí, creemos que el viento, la corriente, el factum es lo que está dirigiendo el iceberg. Pero lo que está dirigiendo el iceberg es toda la masa que está sumergida inconsciente, que es la que no vemos. Y curiosamente es la que toma las decisiones. Qué interesante, ¿verdad? Pero qué miedo. Porque si yo sé cómo entrar al nivel de emociones, puedo generar respuestas sin que el capitán se entere. Sin que el capitán se entere. O no ves personas, por ejemplo, que a nivel político están todos afiliados a partidos políticos, porque ¿qué son unos partidos políticos? Son un partido parte. Está dividiendo a la gente, está jugando con la identidad, con los valores y las creencias. Se nos inducen desde la escuela, con lo que hemos comentado antes, que pensando que es sabiduría, que es conocimiento, y no solo son ideologías y son creencias, pero después las defendemos a nivel identitario. Por eso nos enfadamos cuando alguien nos dice que no venimos del latín, porque es lo que yo creo, y como lo creo, lo defiendo, porque me identifico con la creencia. Yo me creo que estoy gobernando mi barco, pero en realidad me están manipulando sin yo darme cuenta. Pero esto funciona a todos los niveles. Me han implantado unos valores, unas creencias y yo las adopto pensando que son las mías, pero en realidad... ¿Entiendes por qué la educación es obligatoria? Para que no se escape ni uno. Bueno, lo que hacen entonces en la educación es insuflarnos todo esto. Todo esto sin que lo sepamos. La indefensión aprendida es lo que es esta creencia que tenemos, que nos pensamos que no podemos hacer nada para cambiar las cosas. El ejemplo, cuando un elefante tú lo atas a una estaca desde pequeño, aprende que no puede moverse, ¿vale? Está atado a una estaca con una cadena, pero cuando el elefante crece, con una patada rompería la estaca y la cadena.
Sin embargo, ha aprendido que no puede Cuando era escaparse. pequeña no podía y ya no lo ha vuelto Y no a la ha intentar. vuelto a intentar. Esto es lo que nos enseñan a nosotros, que no podemos cambiar las cosas. Tenemos la indefensión aprendida, inoculada por vía intravenosa, de que hay crisis, es externo, que no depende de nosotros, de que Supongo que nos la van reforzando continuamente. constantemente con el mensaje del Constantemente. miedo, con la repetición. Son dos de los principios de John Van Dyke. Uno es el miedo y el otro es la repetición, ¿vale? Estamos viviendo ya el mundo que describió Sí. Orwell. Ya no se defiende la verdad, sino que se crea una ficción que no tiene nada que ver con la realidad. Y lo estamos viendo en la política, en las noticias constantemente. Últimamente es descarado. Ya no se explica la realidad, ya no se explica la verdad, ahora se construye la verdad. Desde el discurso público se prepara no solamente el discurso público, que ya es el lenguaje de la posverdad, sino se prepara la disidencia, que también se controla, se prepara la contrainformación, se prepara lo que se conocía como fake news, ¿vale? Para deslegitimar y ridiculizar a las personas disidentes de verdad, las que no están controladas. Esto acaba fomentando mi propio discurso, porque como se ridiculiza al adversario, imagínate lo importante que es conocer el lenguaje, cómo funciona. Porque si nosotros sabemos cómo funciona el truco del mago, el prestidigitador, no nos pueden enredar. ¿Por qué voy a la pintura? ¿Por qué hablo tanto de la pintura? Porque la pintura nos mantiene en el hemisferio derecho. Y hay algo muy importante con la pintura. Y es que también se hace hoy en las escuelas. ¿Por qué dejamos de pintar? ¿Por qué a los niños pequeños se les permite que pinten? A partir del sexto de primaria se quita la pintura de la escuela, se convierte en una asignatura de dibujo artístico aburridísima, que solamente puedes hacer la técnica, y empezamos a juzgar como que no somos capaces de dibujar, de pintar, y se quita el arte en la escuela. Que una lengua, una escritura que utiliza símbolo y pictograma, ¿vale? Está utilizando imágenes, se está moviendo en los dos hemisferios cerebrales. Cuando pasamos y eliminamos el significado de la imagen y pasamos solamente a representar el sonido, nos hemos ido al hemisferio izquierdo. ¿Qué hemisferio está potenciando la educación actual? El izquierdo. ¿Casualidad? Es decir, nos desconectan del hemisferio derecho, que es el holístico, el intuitivo, el creativo. Por eso es tan importante hablar de la pintura, por eso es tan importante de cómo han evolucionado las lenguas, porque incluso el propio trazo de las letras son evoluciones de antiguos pictogramas. Es decir, hay en algún momento que se pierde esta conexión y estamos alejándonos del significado profundo del símbolo para llegar a algo despersonalizado, desemantizado y sin sentido, como se nos vende ahora, que es la lengua y la escritura actual. Toda esta riqueza semántica de la idea profunda. Todo está ahí, todavía está ahí. Pero si nos dicen que no, que venimos del mono, que las lenguas se forman por azar, de que hemos ido degenerando, de que la vida no tiene un propósito ni un sentido, de que los humanos somos máquinas, de que el lenguaje es un sistema externo y que todo es pura convención, pues pensamos que las palabras no tienen significado y hemos perdido el significado, pero este significado es transparente, todavía lo podemos reconocer. Una barra de una gimnasta hace 10 centímetros. Si piensas que te vas a caer, ¿tú crees que podrás dar un salto mortal? ¿Cómo lo hace la gimnasta para dar un salto mortal y caer sonriendo? Cree que puede. Si crees que no puedes, nos han dicho que no. ¿Por qué? Porque venimos del mono. Es lo mismo, ¿te das cuenta? Si yo creo que no puedo, no puedo. Porque lo que creo, crea, es lo que se crea. Pero es importante que nos demos cuenta del potencial que tenemos, lo importante que es el lenguaje y de cómo está interrelacionado absolutamente con todo. Con todo. Por primera vez se utilizó en una guerra. Esto se conoce ya con el nombre de armas psicotrónicas en la guerra del Golfo. Ahora pueden inducir y disparar con ondas, microondas, frecuencias codificadas en una emoción. Porque como se sabe, se ha podido testar en qué frecuencia resuena cada una de las emociones. Yo te hago un disparo, ¡pum! Y te he disparado una frecuencia encapsulada, modulada dentro, de miedo, pánico extremo. Tú de golpe, no es que te diga yo vas a sentir miedo, es que lo estás sintiendo y no puedes explicar por qué de golpe estás sintiendo esta emoción, pero es que te han inducido la frecuencia. Entonces, esto es lo que está funcionando hoy en día con los canales de televisión. Claro. Se está emitiendo en frecuencias microondas. Pues si a ti te emiten una frecuencia determinada de rabia, de miedo, lo que sea, tu cuerpo acaba como adaptándose, Resonándose. resonando a la misma. Eso lo están haciendo hoy.
Nos bombardean. Sí, bueno, Con un montón de la única cosas. cosa que sé es que esto no es casual. Por eso se han cambiado los canales de frecuencia de emisión de televisión, etcétera. Por tanto, hay que difundirlo, hay que darlo a conocer para que la gente lo sepa y que apaguemos el televisor de una vez. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, ¿no? Ser conscientes primero de que no necesitamos esto. Porque si nosotros subimos nuestra vibración, cambiamos la frecuencia, y entonces no somos manipulables. Porque no nos acoplamos con la emisión de ellos. Y además puedo modificar mi vibración. ¿Cómo? ¿Cómo? Subiendo mi frecuencia desde el amor. Parece ¡ay, mira, ya ha salido con el amor! No, 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 no. Eso es absolutamente real. El Instituto Hermat lo ha demostrado. Cómo cura el amor. Cómo el corazón tiene 40.000 neuronas, que son mucho más rápidas que las neuronas del cerebro, porque funciona a través del sistema límbico. Estamos entrando en un mundo donde vemos que se conoce desde hace siglos el poder de la palabra. Y llega a límites realmente insospechados. Porque igual que se usa para mal, se puede usar para bien. Quien sabe utilizar el lenguaje tiene en sus manos el poder de transformar el mundo. El lenguaje es todo. Por eso es tan importante estudiarlo de este modo en el que estamos poniendo en valor todo lo que las otras ciencias nos aportan para poderlo definirlo de modo adecuado y en la justa proporción que se merece. Porque es verdad que quien domina el lenguaje domina el mundo. Pero aprender a usarlo para el bien, desde un lenguaje para la paz, es nuestro gran reto.